Las 5:41, una hora menos en Canarias. Estamos abriendo el territorio negro de hoy tras la novela negra de Maruja Torres con Rendueles y Marlaska. Buenas tardes, Luis. Manu. Hola. Hola, buenas tardes. La semana pasada explicamos en este territorio el sumario del proceso por dopaje seguido contra Alberto Contador, el ciclista Alberto Contador, en el Tribunal del Arbitraje, y la verdad es que tanto Manu como Luis eran conscientes de que habría críticas, incluso insultos, pero no importa, la verdad a veces escuece, pero las cosas son como son. Hoy quieren terminar lo que empezaron el lunes pasado y explicarnos el problema del dopaje que desde luego tenemos en la sociedad española, ¿no? Y la sangrante diferencia de trato que hay entre los ciclistas, por ejemplo, que son los más vigilados, y los futbolistas, que son los que menos. Bueno, la semana pasada, cuando se acabó el tiempo, estabais explicando un curioso método de dopaje, que es que algunos deportistas se someten a transfusiones de su propia sangre, y decíais que esto precisamente había puesto al borde de la muerte a un gran ciclista, un italiano llamado Riccardo Riccò. Eso es, Riccardo Riccò, que fue segundo en el Giro de Italia 2008, solo por detrás de Alberto Contador, acaba de ser condenado por un tribunal deportivo de su país a 12 años de inhabilitación, pero al menos salvó la vida, ¿no? En febrero del año pasado fue trasladado a un hospital italiano donde tuvo que ingresar en la unidad de cuidados intensivos. No le funcionaban los riñones ni otros órganos. Caray. Y Riccò confesó entonces que acababa de meterse un chute de su sangre para aumentar su rendimiento. Algo había salido mal o en la conservación de la sangre o en la inyección, pero el caso es que se moría y decidió hablar. No es el único, porque durante algunas operaciones policiales en España, por ejemplo, un ciclista español, en concreto gallego, y no debemos decir más, acabó en un hospital y casi pierde la vida después de una de esas prácticas, ¿no? Pues bien, cuando por suerte se recuperó, ya no quiso declarar ante la Guardia Civil. Bueno, pues vemos que en el dopaje hay pactos de silencio. Podemos decir que un cierto componente mafioso, ¿no? Mucho componente mafioso. El dopaje es un negocio ilegal y desde luego muy boyante, ¿no? Y por tanto arrastra comportamientos mafiosos. Vamos a decir algunos números para que os hagáis una idea. El último informe que hay fiable y oficial, que fue elaborado para la Interpol por el italiano Sandro Donati en el año 2007, habla de que en el mundo se dopan, atención, 31 millones de personas, y de ellos solo una minoría son deportistas. Hay, por ejemplo, personas que se dopan en profesiones tan dispares como los criadores de caballos, que dopan a los animales, por supuesto, militares, que fueron los pioneros en el dopaje, aspirantes a bomberos, los adictos al gimnasio, los vigoréxicos y actores de todo tipo. A ver, un momento. ¿Los militares fueron pioneros y los actores? ¿Pero para qué se dopan? ¿Hay algún ejemplo? Los jefes militares nazis daban anfetaminas a sus soldados, sobre todo a los aviadores, para que pasaran más horas de vuelo y más concentrados a la hora de bombardear algunas ciudades. Vale. En Vietnam el ejército norteamericano consentía la marihuana. En Afganistán e Irak se están consintiendo esteroides y anabolizantes para los soldados. Hay incluso campamentos de venta de esos productos. Y en cuanto al cine, muchos actores porno se dopan para mantener la forma, y actores más serios, para los que su físico es un arma importante, también han usado el doping. Por ejemplo, Sylvester Stallone, Rocky o Rambo. Fue sorprendido hace años a su llegada a Australia, en 2007, con 48 ampollas de Gintropin, que es el nombre comercial de la hormona de crecimiento fabricada en China, usada para perder grasa y aumentar la masa muscular. O sea que el tal Rambo, Sylvester Stallone, se dopa. Bueno, me imagino que el otro supermúsculos, Arnold Schwarzenegger, también podría ser un buen candidato, aunque igual no hay pruebas contra él. Sí, porque de hecho Terminator comenzó su carrera como un gran culturista en Austria, y desde su país, llegó a Estados Unidos para triunfar. Uno de los primeros documentales que se hicieron en Norteamérica sobre su figura y que le hicieron saltar a la fama se llamaba Pump the Iron y fue producido por la familia Gambino, que es uno de los clanes mafiosos italoamericanos más conocidos, ¿no? Los Gambino entonces controlaban el tráfico de esteroides, que es un material de dopaje muy apreciado por los culturistas, y ese negocio ha pasado ya hace tiempo a manos de mafias de la Unión Soviética y de China. Madre mía. Hablabais antes de un estudio sobre el negocio, sobre el dinero que mueve la mafia del dopaje. ¿De qué cantidad estamos hablando? Porque 31 millones de personas son muchas. Eso es. Los productos del dopaje mueven más dinero ya en el mundo que el tráfico de heroína. Los últimos datos fiables del estudio que hablábamos antes calculan que el dopaje mueve unos 15.000 millones de euros al año en el mundo. Que se venden 34 millones de viales de EPO, 2 millones de dosis de hormonas de crecimiento al año. Y en cuanto a los deportistas, los más famosos que se dopan están pagando entre 60.000 y 300.000 euros a sus gurús por los tratamientos más completos, ¿no? Pues es una pasta, ¿eh? Claro. Los deportistas humildes, sin embargo, pagan mucho menos, obviamente, e incluso improvisan ellos mismos sus programas de dopaje, ellos mismos se automedican, digamos, ¿no? En una de las últimas operaciones contra el dopaje de la policía española, se descubrió que varios jóvenes aspirantes a ser bomberos en la Comunidad de Madrid se metían de todo ellos mismos para superar las pruebas físicas. Caray. O sea, hablamos de EPO, hemos dicho, de hormona del crecimiento,
de clenbuterol, todos son medicamentos legales que se aplican luego al dopaje, ¿no? Tomemos un ejemplo, un caso, por favor. Pues, por ejemplo, la eritropoyetina, la EPO, ¿no? Es un medicamento que sirve para tratar la anemia, es para lo que se utiliza sobre todo en los hospitales. Genera más glóbulos rojos en sangre y, por tanto, más capacidad de oxígeno, de esfuerzo, y hasta hace unos 10 años era indetectable. Ahora sí que se usan microdosis y la última versión de la EPO es la EPO-Cera o Mircera, que es más cómoda porque hay que inyectarse menos días, ¿no? El EPO, por ejemplo, fue el dopaje que usaron ciclistas muy famosos como Roberto Heras, como Iván Mayo, como el fallecido Marco Pantani, y atletas también como el campeón olímpico de 1.500 metros Rachid Ramsey y el medalla de bronce europeo español de 3.000 obstáculos José Luis Blanco. La hormona del crecimiento, en cambio, se usa normalmente y obviamente en personas con problemas de enanismo, ¿no? Y en dopaje se utiliza porque reduce el peso total del atleta, su grasa, pero mantiene la masa muscular. Se rinde más, se genera más fuerza y se está vendiendo mucho la variedad china, ¿no? Es que es indetectable en los controles antidopaje. O sea, los chinos también se han puesto manos a la obra, claro. Sí, China, digamos que ha heredado el sistema de dopaje de Estado de algunos países comunistas, del telón de acero antiguo, ¿no? En Europa. Decía que es indetectable en controles y la han usado, porque lo han confesado, porque lo han dicho ellos mismos, algunos velocistas y lanzadores en atletismo, levantadores de pesas, remeros, piragüistas, nadadores, jugadores de rugby y de fútbol americano. Y el clenbuterol, que hablamos la semana pasada aquí cuando el asunto Contador, permite ganar masa muscular y recuperar más rápido de los grandes esfuerzos que los deportistas hacen al entrenar, por ejemplo. Un buen programa de dopaje lo que hace es ir combinando todos estos productos con otros, como insulina, corticoides para recuperar, transfusiones sanguíneas, etc. Claro, en los deportistas de élite debe ser una cosa bien organizada y muy pautada, claro. Bueno, todo este arsenal médico, y ahí vamos, tiene indudables riesgos para la salud de esos deportistas que están dispuestos a todo para un segundo menos de Por supuesto que tiene riesgos, ¿no? Claro que sí. La EPO, por ejemplo, machaca los riñones, produce hipertensión, problemas cardíacos. Hay estudios que indican que el uso no controlado, no vigilado de hormona del crecimiento produce hipertensión, hipotiroidismo, un aumento anormal del tamaño de la lengua, de las orejas, de la nariz y de los riñones. Claro. Algunos también la asocian a la mayor posibilidad de sufrir tumores, ¿no? Pero es que, como en todo buen negocio, lógicamente, la gente del dopaje no para de innovar y busca productos nuevos prácticamente cada día que sean indetectables en los controles. Claro, y pásmense, porque aquí yo no lo sabía. Resulta que lo último, o lo penúltimo, porque vaya a saber, estaban ya pensando otra más, que están ofreciendo los deportistas son productos para caballos. Sí, yo diría que lo penúltimo, porque ya lo ha detectado la policía española en lo que se llama Operación Skype hace unas semanas. Es el TB500, que es un medicamento veterinario usado para aumentar el rendimiento y la capacidad de recuperación de caballos de carreras. Esto lo están tomando ya algunos deportistas en España. Pero qué bestias. En el Tour de Francia del año pasado se descubrió que un antiguo ciclista que ejercía como chofer del equipo ciclista Lotto, un equipo belga, iba a recibir un envío de TB500 desde Australia. Y lo último que sepamos que circula por España es el AICAR, que es un producto mucho más sofisticado que solo se ha probado en ratones y que se conoce como píldora del ejercicio en dopaje. Píldora del ejercicio, el AICAR, y probado en ratones. Por favor, contadme qué es esto del AICAR. Bueno, pues es muy eficaz, desde luego. Básicamente el AICAR lo que hace es engañar al organismo de quien lo toma, ¿eh? Cree, y hablamos de ratones, que son los únicos seres vivos en los que se ha estudiado en laboratorios, dándoles AICAR. Lo que cree es que el cuerpo cree que el músculo está fuerte, ha entrenado mucho de forma natural y le permite hacer esfuerzos extra. Pero realmente no es así. Es un espejismo, Eso claro. Es algo muy similar al estado de euforia, a la sensación de poder que proporcionan algunas drogas cuando se consumen, ¿no? Solo que ahora aplicado al deporte. Por eso, precisamente, el AICAR es conocido como la píldora del ejercicio. Ya, qué terrible. Seguro que mientras hablamos ya hay otro producto o algo nuevo o un sistema de dopaje pensándose o vendiéndose, ¿no? Cuando se detecta uno, estarán ya preparando el siguiente. Claro, incluso reciclándose antiguos, ¿eh? La Agencia Mundial Antidopaje tiene datos que hablan ya del doping de las embarazadas, aunque ahora son solo indicios. Se trataría de recuperar una práctica siniestra muy habitual en los años 70 del siglo pasado en atletas femeninas de países del este de Europa, ¿no? Lo que hacían era quedarse embarazadas, casi siempre por inseminación artificial, para competir durante los primeros meses de su gestación, aprovechando la energía extra que da el embarazo, ¿no? Que produce un aumento del volumen sanguíneo y, por tanto, una vez más, un aumento de oxígeno y de energía. Sería un dopaje natural, digamos, y cumplido el objetivo, competidos esos 2-3 meses, lógicamente esas mujeres atletas se ven obligadas a abortar. Bueno, recuerdo un documental sobre aquellas prácticas, sobre todo en la Alemania Oriental, que ponían los pelos de punta, ¿eh? Claro, así ganaba el país tantísimas medallas, ¿no? Pero ¿a qué precio tan terrible
terrible para aquellas pobres chicas. Sí, aquello, como ha dicho Luis muy bien antes, era dopaje de Estado prácticamente. Y tuvo gravísimas consecuencias para la salud física y mental de muchas deportistas, sobre todo mujeres, donde la Alemania democrática, si recordáis, era una potencia prácticamente imbatible en un montón de deportes, ¿no? Por ejemplo, a la campeona europea de lanzamiento de peso, Heidi Krieger, le inyectaron durante tantos años tantas hormonas masculinas para aumentar su potencia que hoy es Andreas Krieger, y es un hombre que ha denunciado aquel siniestro programa de dopaje, ¿no? Muchas otras grandes campeonas también denunciaron las secuelas que les han quedado después de aquel negro periodo de la Alemania comunista. Por ejemplo, según un estudio de una universidad alemana, con 52 de estas deportistas de élite, 1 de cada 4 de sus hijos nació con alergias y 1 de cada 10 tiene una incapacidad física severa. Las mujeres atletas dopadas tuvieron hasta 32 veces más riesgo de aborto que una mujer normal. Pobres chicas. Y estamos hablando solamente de secuelas físicas. Imagino que las psicológicas serán aún más graves. Claro, y más cerca de nosotros, un psiquiatra afincado en España, Néstor Zerman, que trató a varios deportistas que han sufrido secuelas muy serias, lo explica muy bien. Él dice que el doping produce euforia, agresividad, ganas de competir, de atacar, pero cuando se deja de tomar llega el bajón. Claro. Entonces los mismos gurús del dopaje le recomiendan tomar para compensar, para no caer, Prozac, analgésicos, antidepresivos, etcétera. Y algunos deportistas, los más frágiles, se enganchan a esa rueda, a esa montaña rusa o ruleta rusa más bien, y acaban tan mal como Marco Pantani o como el Chava Jiménez. Claro, tú dirás. Bueno, quiero que acabemos el territorio de hoy sin hablar de aquellos guiñoles franceses, ¿no? Que tanto fueron comentados en nuestro país y que tanto patriotismo despertaron, ¿no? Que se han creído y tal. Bueno, también me gustaría saber vuestra opinión sobre el papel que tiene nuestro país en esta lucha contra el dopaje. Eso es, preferimos hablar de eso que de los guiñoles, ¿eh? Porque lo cierto es que España y sus gobiernos, y los gobiernos, digo, los de Aznar, los de Zapatero y todos los gobiernos, han tenido un papel bastante lamentable en la lucha contra el dopaje. O sea, no se lo han tomado en serio, ¿eh? No, en el caso de Alberto Contador, por ejemplo, la Federación Española de Ciclismo propuso que se le sancionara con 1 año de suspensión después de que diera positivo por clenbuterol en el Tour de Francia. 4 días después de conocerse esa propuesta, el entonces presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, escribió en Twitter un tuit de lo más populista donde decía que no había ninguna razón para sancionar a Contador. E increíblemente, la Federación Española de Ciclismo anunció después que cambiaba su propuesta y que proponía no sancionar ni un solo día al ciclista que había dado positivo, insisto, por clenbuterol. Obviamente eso no ayudó ni a Contador ni a la imagen de España como un supuesto país supuestamente comprometido con el dopaje. Y eso, cuando lo citáis como cosa española, es que no ocurre en otros países. Allí los gobiernos sí que se mojan contra el dopaje. En los países, los gobiernos serios, sí, al menos sí últimamente, ¿no? Por ejemplo, Francia, que tuvo muchos problemas con dopaje, está investigando ahora mismo a Gianni Longo, que es la mejor ciclista de la historia y la mejor deportista femenina de Francia. 4 veces medalla olímpica, 13 veces campeona mundial, por dopaje, la investigan por dopaje. Y Sarkozy, y mira que Sarkozy está buscando votos, supongo, debajo de las piedras, no la ha defendido ni una sola vez, ¿no? Yeah. El gobierno de Estados Unidos dejó que se investigaran por parte de todas las agencias de seguridad a Lance Armstrong, el mejor ciclista del mundo, hasta la saciedad. No hizo ni un pronunciamiento oficial. Tampoco cuando la novia de América, aquella atleta llamada Marion Jones, multicampeona olímpica, fue investigada y finalmente sancionada por dopaje, ¿no? Aunque duela, España ha sido desde hace años, y esto es así, un paraíso donde han venido a doparse deportistas de todo el mundo. El último, el mes pasado, el campeón olímpico de atletismo, un marroquí que corre para Bahrein, para el Emirato de Bahrein, se llama Rashid Ramsi, vino a Hospitalet de Llobregat, a una estación de tren, a coger dopaje. Lo cierto es que los políticos usaban los éxitos del deporte para hablar del milagro español y ganar votos, y no querían demasiados escándalos. Pero, digamos, ese aspecto ventajista sucede en todas partes, ¿o no? ¿Por qué no van esos deportistas a doparse, por ejemplo, a Italia o a Francia? ¿O es que realmente España es el paraíso? Bueno, a Francia la pusieron colorada una vez ya, ¿eh? Fue en el año 1998, todos lo recordarán los aficionados, el caso Festina en el Tour, que era una trama masiva de dopaje que atrapó, por ejemplo, al entonces mejor ciclista del país, a Richard Virenque, que era todo un ídolo nacional, ¿eh? Italia, en el año 2001, hizo otra gran redada contra el dopaje, coincidiendo con la Milán-San Remo, una de las pruebas más históricas del calendario ciclista, y sus fiscales son bastante implacables, algo que ocurre también aquí en España. Y aquí, sin embargo, no hubo ninguna gran operación, ningún golpe ejemplarizante contra el dopaje. La mejor se hizo en 2006, la hizo la Guardia Civil, detuvieron al doctor Efemeno Fuentes y consiguieron bolsas de sangre, programas de dopaje y documentación de 57 ciclistas, casi todos españoles. Me acuerdo perfectamente, yo y todos los oyentes.
Claro, y todavía está sin juzgar, pero bueno, es otro tema. También estaba ahí el mejor ciclista de Alemania, Jan Ullrich, que fue sancionado en su país por Alemania y se retiró. Y también estaba el mejor ciclista italiano, Iván Basso, que confesó, aunque a medias, y fue sancionado también por Italia. El único ciclista de los españoles sancionado con dureza fue Alejandro Valverde y fue sancionado por la justicia italiana. Fíjate, aquí sí que parece que pecamos un poco de chauvinismo, ¿eh? Y también de presunción de inocencia contra toda evidencia, ¿eh? Sí. Que aunque nos demuestren lo contrario, no, son inocentes. En España vamos a recordar el caso de Gurpegui, ese futbolista del Athletic de Bilbao, sancionado 2 años por consumo de nandrolona. Y una vez más, y nos tememos que se van a enfadar en Euskadi sobre todo, la historia se contó como una persecución contra el Athletic de Bilbao y hasta contra el País Vasco entero, ¿no? Cuando la Guardia Civil investigó a Marta Domínguez, y fue una investigación de lo más chapucera y en la que no se obtuvieron pruebas contra esa atleta, por lo menos, lo contamos aquí varias veces, hace meses, varios dirigentes del Partido Popular dijeron que eso era una operación de Pérez Rubalcaba contra Marta porque ella era militante del Partido Popular. Ay, así nos va. Bueno, pero hay algo de mucha hipocresía en esto de la lucha contra el dopaje. Da la sensación, como ocurre en la lucha contra las drogas, de que se persigue a algunos más que a otros, ¿no? Y que solo pagan a algunos. En este caso, los del deporte más humilde, como es el ciclismo, pero otros se van de rositas. Eso no es una sensación. Es verdad, ¿no? Es mucho más, sí. El ciclismo es el deporte más perseguido de lejos, el más controlado. Es como solo si se persiguiera un determinado tráfico de droga en un país, no en otro, en algunas zonas de la sociedad, no en otras, ¿no? Los ciclistas pasan cientos de controles antidopaje sorpresa, de madrugada, sorpresas de verdad. Tienen un pasaporte biológico obligatorio, es decir, controlan su sangre una media docena de veces al año para detectar variaciones que no sean naturales, además de todos los controles antidopaje. Así se ha pillado, al menos sancionado, a casi todos los últimos grandes ciclistas del ciclismo, ¿no? Contador, Ullrich, Basso, Landis, Pantani, que acabó muriendo de una sobredosis en un hotel, ¿no? Madre mía, eso es en el ciclismo, pero en otros deportes, desde luego, no hay esta presión sobre los... ¿verdad? No, ni mucho menos. El segundo deporte probablemente más vigilado es el atletismo, en el que también se está empezando a implantar el pasaporte biológico de forma muy discreta y muy limitada, pero empieza a implantarse. Pero en tenis nada, me han dicho. No, en el tenis los controles que existen no tienen ni comparación, se avisa de ellos, y el menos vigilado probablemente sea el fútbol. En España se hacen controles solo a 2 jugadores de 2 equipos de primera división cada semana, y siempre además se les avisa con antelación. El que dé positivo, como dice un médico deportivo, es que es imbécil. Se avisa que la semana que viene vamos. Bueno, supongo que en el fútbol también habrá dopaje, digo yo, si lo ven todos los deportes, ¿no? El dopaje está en todas partes. Se han dado casos de dopaje en ajedrez, en las traineras del País Vasco, donde está abierta ahora mismo en España una investigación, la operación Estrobo, con 10 imputados, varios de ellos del equipo Urdaibai, uno de los mejores del País Vasco en los últimos años. Uno de los mejores futbolistas del mundo en los años 70, Franz Beckenbauer, confesó ya hace años que se sometía a transfusiones de sangre en aquella época para aumentar su rendimiento en el Bayern de Múnich. En Italia hay varias investigaciones abiertas después de que 15 exfutbolistas murieran muy jóvenes de esclerosis lateral amiotrófica de la ELA. Y médicos de uno de sus mejores equipos, la Juventus de Turín, fueron suspendidos tras el positivo de Fabio Cannavaro, un futbolista que jugó en Real Madrid. Al final, todo indica que es mucho más fácil meter mano en el ciclismo que en el fútbol, ¿no? Y en esta mezcla de mafia, moralina e hipocresía, pues andamos todos. Pues sí, porque la verdad es que a la que se dice que a la que hay incluso pruebas bastante concluyentes, aunque hay investigaciones chapuceras, como decíais, puede ser acusado de dopaje, siempre sale alguien, ¡oh! Eso es contra España, contra nuestros deportistas. Y claro, si hemos visto el repaso que han hecho Marlasca y Rendueles, todos los países han puesto los suyos en vereda, ¿no? Todos han tomado cartas en el asunto. Pero sobre todo será por algo, como decía Luis antes, por lo que aquí viene a doparse medio mundo. Ya. Por algo será que vienen aquí a hacerlo y no lo pueden hacer en sus países. Pues ya que no lo hizo ni el gobierno de Aznar ni el de Zapatero, tiene una oportunidad el de Rajoy. A ver si se lo toman en serio. Bueno, a Rajoy dicen que le gusta mucho el ciclismo, ¿no? Y el deporte. Vamos a ver. Bueno, pues precisamente por eso. Si te gusta el deporte, te gustará juego limpio, ¿no? Pero este no es ministro de Deportes, ¿no? ¿Este no es autodenominado ministro de Deportes o sí? No. Bueno, no, todavía no. Gracias a los dos. Muy interesante el tema del dopaje. Con mirada crítica hacia nosotros mismos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.